Buenos días, muchachos. Vamos a hablar hoy de lo que son las normas APA. Entonces vamos a comenzar por compartir la pantalla y lo que vamos a hacer es discutir un poco la séptima edición de las normas APA, que es la edición vigente con ustedes, para que vean cuáles son los elementos relevantes que tomamos en cuenta en ellos. Entonces, lo primero que me gustaría decirles, ya estamos compartiendo la pantalla. Lo que pasa es que estoy compartiendo la pantalla, pero no tengo el cuadrito aquí. Los controles de reunión, aquí, ya estoy aquí. Perfecto, entonces vamos a comenzar aquí, vamos a agrandar un poquito, o vamos a dejarlo así para ir bajando. Entonces, este es el manual, si voy bajando pierdo la pantalla aquí, de la séptima edición de las normas APA. Vamos a ver cómo está funcionándonos esto. Ok, el manual de la séptima edición de las normas APA. Ya veo, ok. Entonces, vamos a aumentar la vista y comencemos. Vamos a ver si lo puedo bajar por aquí que sea un poco más rápido. Los agradecimientos que ellos dan y vamos a la introducción. En la introducción yo tengo una parte resaltada porque es una de las primeras cosas que me gustaría compartir con ustedes. Entonces vamos allí. Ellos dicen en su introducción, la excelencia en la escritura es crítica para el éxito de muchos logros académicos y profesionales. El estilo de APA es una serie de guías para ofrecer una forma clara y precisa de comunicación académica que ayude a los autores, ambos nuevos y con experiencia, a lograr una escritura excelente. Entonces, fíjense ustedes que APA lo que nos ofrece son guías para de forma clara y precisa lograr la excelencia en la escritura académica. Entonces, ellos mismos nos están diciendo con claridad en su introducción qué es lo que buscan con sus normas APA. Buscan lograr la excelencia escolar y académica en la escritura. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes deben tratar de lograr con las normas APA es justamente eso. Bueno, habla de que hay un estilo APA para estudiantes, un estilo de APA para profesores. Por supuesto que en normas APA está la guía de cómo hacer las citas, pero esas citas no es lo que vamos a discutir ahora, ni tampoco cuántos centímetros vamos a dejar de margen, porque con que ustedes vayan a las secciones en las que hablan de eso y lo revisen es suficiente. Además de que les estoy poniendo en la web ya un formato, ya el documento de las partes que debe contener el TFC en el formato preciso que debe tener para APA, según las normas vigentes ahorita en 2010. Muchos de ustedes se confunden porque ya hicieron TFC con otro profesor o porque les han dicho que esto va en cursivas, esto va en mayúscula, que el margen de este lado es más ancho que el de este. Les cuento, APA también dice, y lo dice aquí si ustedes leen el documento con cuidado, que cada, sobre todo en el caso de las disertaciones o tesis, que cada universidad tiene sus propias normas y puede ir cambiando de alguna manera lo que APA dice. Entonces, muchísimas veces hay gente que dice, bueno, como antes había un encuadernado en las tesis, el lado izquierdo se deja más ancho para el encuadernado, por ejemplo. En el caso de normas APA, normalmente lo que se trata es 2.5 centímetros por cada lado, por tanto superior como inferior, como izquierdo y derecho. En realidad son 2.54 porque es una pulgada lo que dice APA, pero cuando lo traducimos a centímetros ponemos 2,5 centímetros y se acabó. Y luego, bueno, te da unos tamaños y unas letras. En esta edición ellos abren un poco el abanico de letras, de tipografías permitidas. Antes era únicamente Times New Roman y se me olvida el nombre y la que siempre usamos, que es de hecho la que estamos usando nosotros, y Arial. Ahora ellos permiten más tipos de letras porque hay una gran cantidad de tipografías que están presentes y que son comunes en todos los programas que utilizamos normalmente para escribir. Te permiten la Calibri, que es la que viene, por ejemplo, dada por defecto por Word, y otras más. Sin embargo, nosotros trataremos de seguir trabajando en Arial porque a mí me parece que es fácil de leer. De todas formas, eso lo tienen ya en el documento. Pero como les cuento, cualquier profesor podría cambiar detalles de eso o porque muy bien tiene la adaptación que hizo una universidad específica de las normas APA en donde cambió un poquito este tipo de detalles o por cualquier otro motivo.
¿Ok? Entonces, digamos que estos aspectos formales, ustedes, en reglas generales, cualquier duda, siguen lo que dice el manual. Y si tienen alguna norma anterior, es probable que sea por eso. Yo no soy excesivamente puntillosa al respecto porque ya les estoy dando el manual este y porque además en realidad soy dispersa por naturaleza y me cuesta trabajo ver, es que la letra no estaba en tamaño 12, como ustedes bien saben. Con lo que sí soy muy puntillosa es con que sigan lo que es el espíritu de las normas APA desde el punto de vista teórico, porque al final todas estas elementos de formato son porque vienen a partir del concepto de lo que son las normas APA. Y el concepto de lo que son las normas APA es escribir de una forma clara, concisa y uniforme para facilitar la lectura al lector y para que se entienda con claridad lo que se dice. Entonces, bueno, aquí ellos comienzan a hablar de lo que son los principios de la escritura y la publicación académica. Entonces dicen, la investigación solo es completa cuando los investigadores comparten sus resultados o hallazgos con la comunidad científica, ¿verdad? Por eso nosotros hablábamos de los journals o las publicaciones académicas. De hecho, APA está en estilo JARS, que es el estilo de los journals, de la escritura académica, para que pueda ser publicado. Si ustedes escriben en ese estilo, cuando llega un journal, ya no tienen que cambiarle el estilo al artículo y es aceptado con más facilidad. Además, los investigadores deben postear sus artículos o colaboraciones académicas antes en sites, antes de que sean impresos, guardando, muchas veces ellos comparten o postean sus investigaciones de forma informal, por email o en persona. El medio más normalmente aceptado para compartir la información son los científicos, las publicaciones científicas, las publicaciones arbitradas de las que hemos hablado cuando hablamos de la búsqueda de información. Los estudiantes también son un miembro muy importante de la comunidad académica. El trabajo de muchos estudiantes no es formalmente publicado, pero escribir papers de investigación es un elemento fundamental para la transición, para la educación en la mentalidad científica, porque te lleva a la reflexión, al pensamiento crítico y a preguntarte cuáles son las contribuciones únicas que tú puedes hacer en la reposición del conocimiento. Por lo tanto, la escritura del estudiante merece tener el mismo nivel de calidad y atención que la escritura profesional. Yo subrayé eso porque me parece muy importante que ustedes sepan que su escritura merece que yo les exija la misma profesionalidad que le exijo a cualquier académico, que es lo que están diciendo aquí. Vamos a seguir viendo qué cosas me parecieron a mí muy resaltantes. Bueno, aquí nos están hablando de la estructura que debe tener cualquier paper. Es interesante que ustedes esto lo revisen y nos están hablando de que hay artículos cuantitativos, cualitativos y mixtos. Tipos de artículos. Estos son tipos de artículos y papers. Nos están hablando de que hay artículos cuantitativos, cualitativos y mixtos, y nos están dando la estructura del artículo cuantitativo. Eso lo revisan ustedes luego, porque la estructura de su TFC ya la tienen en el documento que está publicado. Por lo tanto, no necesitan que yo se las dé de nuevo. Pero está bien que lo revisen por si acaso en algún momento escriben un paper o quieren hacer algo relacionado con esto. La estructura del trabajo cuantitativo es bastante clara y todos solemos estar claros en lo que son, por eso no lo resalté. Puedo darle una repasadita, lleva una introducción, un método, resultados y discusión de resultados. Básicamente esa es la estructura de cualquier trabajo académico y es un poco la que tiene su TFC. Luego hay lo que son los trabajos de reporte de múltiples estudios, en donde autores de investigación cuantitativa reportan diferentes hallazgos dentro del mismo paper. Y te explica cómo se hace eso, entonces se habla de experimento 1, experimento 2 y cómo se organiza, ¿no? Pero vamos a hablar de los artículos cualitativos, porque todo esto de los artículos cualitativos sí es un poco más novedoso y APA está solo incluyéndolo ahora en esta edición, en donde ellos están aceptando, sobre todo porque no únicamente la gente que hace investigación en psicología y en psicología desde el punto de vista conductista, que suele ser la que se hace en Estados Unidos, publica con el estilo APA, sino que se ha hecho muy popular en campos como comunicación, trabajo social y etcétera, y ellos mismos lo dicen. Entonces, las investigaciones cualitativas, dicen ellos aquí en subrayado, y me perdonan que es que voy traduciendo al mismo tiempo que les hablo y puede ser que algo se me pase, analizan la data de forma consistente en un lenguaje natural. Es decir, la data que analizan puede ser
cómo tú hablas. Puede ser el lenguaje en sí mismo, como en las investigaciones de análisis de contenido o de análisis del discurso. Pueden ser observaciones de interacciones sociales, por ejemplo, o pueden ser expresiones de su propia participación, presentaciones artísticas. En lugar de recolectar data numérica, ellos recolectan estos elementos. Recolectan palabras, como en el caso de, que es una de las investigaciones que más se hacen, del lenguaje, recolectan observaciones de interacciones sociales o recolectan expresiones de las personas, expresiones artísticas, una fotografía, una imagen, cuando hacemos análisis de publicidad o cuando hacemos análisis de medios y mensajes. Más que recolectar numérica data que lleve a un análisis matemático. Estos reportes suelen mostrar un desarrollo de los hallazgos cualitativos utilizando un lenguaje natural. Aunque haya también datos que utilicemos para mostrar algunos de los hallazgos, en general lo que utilizamos es un lenguaje natural. Entonces, lo observado o lo estudiado en los reportes cualitativos, volvemos, son interacciones sociales, palabras, lenguaje y expresiones artísticas, ¿ok? Y se hace utilizando un lenguaje natural. El proceso del análisis cualitativo se corrige a sí mismo y puede y debe producir conocimiento original o conocimiento nuevo. ¿Qué quiere decir que se corrige a sí mismo? Que el proceso en sí mismo es parte del análisis y entonces se va rehaciendo y se va contando. ¿Se acuerdan que los que hicieron conmigo su diario de investigación el semestre pasado, que era investigación cualitativa, sus propias observaciones acerca de lo que ustedes mismos hacían era importante? Y luego ustedes tenían observaciones metodológicas dentro del diario, donde iban corrigiendo la observación y decían, mira, no me doy cuenta hoy en la mañana de que tengo observaciones de este tipo, ahora las voy a anotar todas juntas porque corresponden a esta categoría de observación. Y eso fueron cosas que ustedes mismos notaron en el proceso y pudieron escribir. Los investigadores recursivamente combinan formas de investigar o de averiguar con métodos que requieren la reflexividad del investigador acerca de su propia perspectiva y lo que su propia perspectiva imprime al proceso de investigación. Y estos métodos deben ser demostrados, es decir, deben ser mostrados. Me explico. Lo que les quería decir, el investigador permanentemente está pensando cómo yo afecto lo investigado cuando se trata de investigación cualitativa y cómo mi perspectiva afecta a lo investigado, y esto tiene que estar escrito y tiene que poderse ver dentro del artículo. Y por último, ellos tienden a ver sus hallazgos como hallazgos específicos situados en un lugar y tiempo particular, más que en las investigaciones cualitativas, y esto es a lo que se refiere, no se supone que yo puedo extrapolar los hallazgos y sacarlos como que si fuesen algo aparte del momento de la investigación, ¿verdad? Y crearlos como en normas generales o teorías generales que pueden ser aplicados a otros momentos y a otras situaciones no específicas. No, en general, en la investigación cualitativa, los hallazgos de la investigación están supeditados a ese contexto y tiempo específico y suelen verse de esa manera. Ok. Una de las cosas más importantes que se utiliza o de los elementos del tipo de reporte más importante utilizado en los estudios en los artículos de investigación cualitativa son los casos de estudio. Entonces, bueno, ellos explican aquí que hay otro tipo de cosas, además de los casos de estudios están las investigaciones teóricas, están los estudios clínicos como casos de estudio, que suelen ser específicamente los casos de estudio, y están los análisis de contenido, los análisis del mensaje, los análisis semióticos. Ellos no lo están diciendo aquí, pero dicen que debe organizarse los estudios cualitativos en función de su temática y su cronología. Y luego están los estudios de métodos mixtos, que son hoy en día, en mi opinión, los que más se hacen. A mí particularmente, y en muchos casos a ustedes les recomiendo hacer estudios de métodos mixtos, en donde trabajamos con cual y cuanti. Muchas veces también, en el caso de los TFC, de esto no da tiempo, porque el TFC es un trabajo muy, muy corto, tienen muy poco tiempo ustedes para realizarlo. Pero los estudios cual y cuanti, cuando nosotros teníamos tres tesis, perdón, que eran mucho más extensas en el tiempo, porque las hacían durante todo un año, yo solía recomendarlos y muchas veces empezábamos con lo cualitativo para explorar la situación y luego cerrábamos en un instrumento cuantitativo. A veces en el caso de ustedes para esto no da tiempo y tenemos que pensar en utilizar una metodología o la otra. Entonces, en general los artículos mixtos hablan de describir las asunciones filosóficas de los modelos teóricos para informarlos o cómo éstas se traducen en los diseños de estudio.
describen y diferencian las distintas metodologías y diseños de investigación y sus procedimientos, pero siempre haciéndolas en función de los objetivos del estudio. Recolectan y analizan la data de las dos formas, tanto cualitativa como cuantitativa. Muchas veces responden, y tiene que ver esto con los ánimos del estudio, las preguntas o las hipótesis, e integran sus hallazgos en las dos metodologías intencionalmente para generar nuevos hallazgos. Es decir, eso generalmente se llama triangulación. Yo puedo tener una investigación cuantitativa, una encuesta, y luego triangular con lo que me dice una investigación cualitativa y ver si una se refuerza con la otra. A pesar de que la investigación cuantitativa sea extrapolable y la cualitativa no. ¿Se acuerdan que hablábamos en metodología de investigación de que la diferencia básica entre un muestreo, cuando hablábamos de muestreo además específicamente cualitativo y cuantitativo, no es que uno sea representativo y el otro no? Es decir, cuando tenemos muestreos cualitativos no decimos que ellos no son representativos, sino que no son extrapolables, es decir, sus resultados no pueden llevarse al total de la población. En una encuesta, lo que yo digo, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el panel de televisión de AGB, para hacer el rating televisivo, nosotros únicamente estudiamos 30.000 hogares. Y de lo que esos 30.000 hogares digan, nosotros extrapolamos y decimos que un canal de televisión o un programa de televisión, Portadas, consiguió un rating de 5 puntos. Y esos 5 puntos se extrapolan a toda la población venezolana. Y significan que el 5% de los venezolanos estaban viendo Portadas a ese día y a esa hora. Son extrapolables. Esas son las investigaciones cuantitativas. Las investigaciones cualitativas no son extrapolables, pero eso no significa que no sean representativas. Es decir, aunque yo no puedo llevarlas al tanto por ciento de la población desde el punto de vista estadístico, ellas son representativas, porque su valor de representatividad tiene que ver en cuanto a las tipologías. Cuando yo hago una investigación cualitativa, por ejemplo, yo le pregunto a 5 presidentes de agencias de publicidad, ellos tienen, esa investigación tiene un valor en tanto y cuanto lo que ellos representan como individuos tipo, como individuos de esa tipología. Sin embargo, yo no sé si los resultados que yo obtuve de lo que ellos me dijeron corresponden a lo que piensan el 5, el 10, el 20 o el 30% de los directores de agencias de publicidad. Pero sí sé que tiene un valor porque ellos representan a esa tipología y como individuos tipo, eso tiene una representatividad. Lo que no tiene es la capacidad de ser extrapolable, pero sigue siendo representativo. Eso a ustedes les confunde muchísimo. Entonces, normalmente, ¿para qué se hace esto de lo que yo hablaba, que es la triangulación, que es a lo que se refiere en esta última parte? Para mezclar o para de alguna forma estas investigaciones cuantitativas, que sí son extrapolables, poder ver si son reflejadas también en las investigaciones cualitativas, o si los hallazgos de las investigaciones cualitativas son diferentes, o si son explicadas en las investigaciones cualitativas, porque estos hallazgos que solucionamos en forma estadística y que decimos el tanto por ciento piensa esto, luego en la investigación cualitativa encontramos el por qué lo piensa. O uno de los por qué, porque lo que decimos en cualitativa es conseguimos estos por qué, son válidos porque los conseguimos, pero quizás haya otros que no hemos conseguido aún. ¿Me explico? Entonces a eso se refiere cuando se habla de artículos de métodos mixtos y cuando nos dicen al final que se deben integrar intencionalmente las dos metodologías para conseguir nuevos insights. Estos nuevos insights son estas explicaciones que previamente no teníamos. Entonces estas son las tres, repito, estamos viendo en esta parte que en normas APA nos hablan de que hay 3 tipos de artículos académicos, cuantitativos, cualitativos y de métodos mixtos. Y cómo se trata cada uno de ellos. Nos detuvimos más en los 2 segundos porque son más novedosos. O es novedoso, no es que no existían antes, lo que es novedoso es que APA los registre y los regule. Hasta ahora APA únicamente regulaba los artículos relacionados con los artículos cuantitativos en general. Ok, los artículos de réplica. Los artículos de réplica son importantísimos dentro del conocimiento científico, porque los artículos de réplica se tratan de aquellos artículos, y ustedes los deben identificar en sus investigaciones. Los artículos de réplica son aquellos artículos en los cuales yo vuelvo a repetir un estudio que ya se hizo, en condiciones similares para ver si yo obtengo los mismos resultados. Cuando una investigación ha sido replicada muchas veces y los resultados son consistentes, yo voy formando una línea de investigación y yo voy creando teoría. Por eso hablamos de líneas de investigación. Por eso, por ejemplo, nosotros el semestre pasado, muchos de los estudiantes que estaban trabajando con investigaciones
y que estaban trabajando específicamente con la observación de estereotipo sexual en series de televisión o en publicidad, o estaban trabajando con investigación de estereotipo sexual en una obra de teatro, aplicas el mismo instrumento, es decir, replicas la misma investigación en diferentes sujetos o en diferentes objetos de investigación. Y si los resultados que obtienes son siempre similares, eso te va acercando a que efectivamente esos son los resultados válidos en esa línea de investigación. La ciencia se debe repetir muchas veces. Además, se debe repetir muchas veces porque solo cuando conseguimos la diferencia es que conseguimos la explicación y es que conseguimos probando la teoría. ¿Se acuerdan aquello de la falsación en el método científico, ¿no? Entonces, otro tipo, por eso los artículos de réplica son muy importantes. Y luego están los metaanálisis, tanto cuantitativos como cualitativos. Yo les he dicho a ustedes muchísimas veces que busquen metaanálisis. ¿Se acuerdan cuando estábamos buscando información? ¿Por qué? Porque un metaanálisis lo que hace es sintetizar las conclusiones de muchos análisis distintos. Entonces, si yo en el área que estoy investigando consigo un metaanálisis, yo voy a tener las investigaciones previas en ese área, por lo menos de los últimos años. ¿Cuál es la diferencia entre el metaanálisis y el review o la revisión de la literatura? Vamos a ver más adelante la revisión de la literatura. Que el metaanálisis, sea cualitativo o cuantitativo, lo que hace es ver el tamaño del efecto. Generalmente el efecto es cuantitativo, pero lo que hace es ver si los resultados son consistentes en una y otra y otra y otra investigación, los resultados de una misma investigación en el mismo sentido. Es decir, si cada vez que yo investigo, por ejemplo, la relación entre el tiempo que una persona invierte al estudio y los resultados obtenidos, las notas, siempre obtengo los mismos resultados. Entonces, si yo puedo decir que cuanto más tiempo invertido en el estudio, mejores notas tengo. Entonces, si yo tengo 30 o 40 o 50 o 10.000 investigaciones distintas de eso, y yo voy sumando lo que cada una de esas dice y todas me van en el mismo sentido, el efecto se va haciendo mayor, ¿verdad? Que no es eso exactamente lo que dicen las investigaciones. Sí es verdad que cuanto yo más horas de estudio invierta, mejores resultados tengo, pero eso llega a un punto específico en el cual ya la metodología de estudio y las capacidades de cada persona empiezan a jugar un papel importante en cuanto a las notas que refieren. Sus capacidades y aptitudes para esa materia que están estudiando, porque todos tenemos capacidades distintas y tenemos más habilidad en unas materias que en otras, o en unas disciplinas que en otras. Luego, bueno, aquí vemos los dos tipos de metaanálisis y luego otro tipo de artículo o de investigaciones que APA regulariza son los artículos de revisión de la literatura. Los artículos de revisión de la literatura no buscan ver el tamaño del efecto, por eso les hablaba yo de que son un poquito distintos, sino lo que buscan es definir y clarificar el problema. Sumarizar las investigaciones previas, en cuanto a identificar, sumarizar las investigaciones previas. Estas se trataron de esto, estas de esto y estas de esto. Identificar las relaciones, contradicciones, gaps e inconsistencias en la literatura, es decir, entre unas y otras investigaciones. Y sugerir nuevos pasos o caminos para solucionar el problema. Esto en sí mismo ya es una investigación, una revisión de la literatura. Y en el caso de ustedes, sus investigaciones siempre deben empezar con una pequeña revisión de la literatura, siempre, que es lo que nosotros les mandamos a hacer en el marco teórico. El marco teórico es básicamente una revisión de la literatura. En investigación cuantitativa. En la investigación cualitativa yo podría de una vez quedarme con una sola teoría, profundizar en ella y no necesariamente tengo que hacer una revisión de la literatura. Pero en investigación cuantitativa y en general en investigación de mercados, porque la investigación de mercados tiene una idea aplicada, siempre debe haber una revisión de la literatura. ¿Por qué en investigación de mercados también? Porque si yo, por ejemplo, he investigado la conducta de compra del consumidor y de diferentes formas, y yo quiero ahora tener un approach diferente o distinto o novedoso, yo debo decir cuáles son esas formas en las que se ha investigado y qué gaps fueron los que yo encontré o qué huecos fueron los que yo encontré dentro de la literatura para sugerir estos nuevos pasos para solucionar el problema. Entonces, porque es una investigación aplicada que busca resolver o solucionar problemas reales. Entonces, en este caso también siempre todos los TFCs comienzan con una pequeña revisión de la literatura, que es su marco teórico. Ahora entienden qué es lo que es un marco teórico, es una revisión de la literatura. Vamos a continuar. Los artículos teóricos, que son artículos que se dedican a discutir teorías, ustedes no están en capacidad de hacer artículos teóricos, los artículos teóricos lo hacen los académicos que teorizan. Es decir, que han investigado lo suficiente como para lograr extrapolar sus resultados y generar teorías acerca de cómo funciona el mundo en general. Luego están los artículos metodológicos que lo que hacen es revisar
las formas de aproximación a la realidad, los métodos utilizados, tanto cualitativos como cuantitativos, y discutir qué efectividad tienen ellos en una u otra área del conocimiento, o bajo qué condiciones, o bajo qué tamaños de muestra, o bajo cualquier cosa que quieran cambiar. Y discuten aspectos metodológicos. Y por último está de lo que se trata, lo que ustedes están trabajando, que son los trabajos de los estudiantes, que son papers, que son los ensayos e investigaciones básicas, disertaciones y tesis. En el caso de ustedes, se supone que su TFC es como una pequeña tesis. No está regulado aquí porque no existen, son como una tesis en miniatura, ¿no? Y bueno, son una mezcla que está a caballo entre el paper y la tesis. Eso es lo que son realmente. Hay quien dice que lo que corresponde a esto es hablar de una tesina, pero yo no los veo claramente como una tesina porque muchos de ellos son investigaciones que de hecho se realizan y en las tesinas no necesariamente hay que realizar investigaciones. Yo pienso que están a caballo entre un trabajo de investigación, entre un paper, están a la mitad entre un paper y una tesis. Tienen la información que se busca, es la información correspondiente a un paper, la extensión que debe tener es la extensión correspondiente a un paper. Cuando se hace una investigación real o aplicada, eso corresponde a lo que se suele reportar en los papers, pero la estructura que le damos es la de una tesis o la de una tesina. Los trabajos de los estudiantes normalmente son este tipo de trabajos que vamos a ver ahora. En primer lugar, las bibliografías anotadas. Las bibliografías anotadas son un tipo de trabajo interesantísimo para ser presentado a los estudiantes, que nosotros no estudiamos en su totalidad. Yo estoy viendo ahora con mi hijo, por ejemplo, que está en segundo semestre, que tiene una profesora en comunicación oral, creo que le está mandando a hacer este tipo de trabajos y que me parece muy, muy útil, de bibliografías anotadas. ¿Qué consiste en buscar una lista de referencias en donde ustedes describen de lo que esa referencia habla? Y que les va a servir luego posteriormente de guía para hacer una revisión de la literatura o para aprender de lo que se está hablando en esa área. Entonces, el buscar una lista de entradas de qué se está hablando, por ejemplo, mi hijo ahora está hablando de procrastinación, que procrastinar es dejar para después lo que puedes hacer hoy en los deberes. Entonces, él está buscando una serie de referencias que hablan de qué es lo que influye la procrastinación en estudiantes de educación universitaria. Y ha sido bastante interesante porque ha conseguido, por ejemplo, varios estudios que hablan de la adicción a la tecnología o a los celulares y la relación que esta tiene con el hecho de que ustedes posterguen para después el trabajo que pueden hacer hoy o dejen para después el estudio que pueden hacer hoy, por ejemplo. Ha conseguido otras que hablan entre la relación entre la procrastinación y el abandono escolar. Los estudiantes que tienden más a procrastinar tienden a abandonar los estudios más pronto, etc. Y entonces él está haciendo una bibliografía anotada. Dice sus hallazgos y pone lo que aparece en cada uno de esos hallazgos. Los ensayos que hablan de causa y efecto, que son resultados de una investigación específica y que tratan de probar cómo un efecto está logrado por una causa. O sea, tú tratas de razonar en una estructura de párrafos cómo una serie de eventos llevaron a un último evento que es el efecto. Los ensayos comparativos, en donde que se tratan de contrastar uno o dos ítems, teorías, ideas, etcétera, a lo largo de toda la tesis. ¿Ok? Y a lo largo de la tesis central es la comparación de esos dos elementos. No estamos hablando ahora de una tesis académica, sino de la tesis que yo establezco en un ensayo. En un ensayo siempre se establece una tesis. La forma de hacer un ensayo, que eso lo tienen ustedes que haber aprendido, creo que eso lo ven en las primeras materias de comunicación escrita y comunicación oral. Comunicación oral no sé, pero lo ven en comunicación escrita. Cuando nosotros hablamos de ensayos, se trata de establecer una idea. Entonces, el ensayo puede ser un ensayo de causa y efecto, en donde la idea que yo voy a establecer, la tesis, que es como se llama la idea que yo quiero establecer, la desarrollo a lo largo de todo el paper, explicando que es causada por una serie de efectos o por un efecto único. Yo comparo dos ítems para lograr una tesis que dice, por ejemplo, que uno será más grande que el otro siempre. Los ensayos expositivos, donde simplemente yo en una estructura de varios párrafos expongo una idea o unos tópicos específicos. Los ensayos narrativos, en donde hago lo mismo, pero no exponiendo ideas, sino narrándolas, es decir, mezclándolas unas con otras para que nos lleguen a un final y con un lenguaje conciso y evocativo. Los ensayos persuasivos, donde yo lo que trato es de convencerlos a ustedes de que sigan de que mi argumento o mi pensamiento es el apropiado, que debe tener muchísimas transiciones lógicas. Las presis, que las presis son tesis que se les ocurren a los estudiantes. Una presis es una tesis que el estudiante no toma de la revisión de la literatura, es decir, que no existía previamente, sino que se le ocurre a él. Y él trata de explicarle por qué su presis o su idea
es la válida, ¿no? Se utilizan menos, porque ustedes primero deben aprender a explicar y defender cómo piensan los otros para luego tener sus propios pensamientos, como es lógico. Luego, los papers de respuesta o redacción. Se les da una tesis o se les da una idea y se les pregunta cómo ustedes reaccionan ante eso, cuál es su respuesta individual, qué piensan, qué los lleva a pensar, qué cambios les hace. También estos dos últimos tipos de trabajos académicos que se ponen a los estudiantes son los menos comunes, porque les repito, deben primero empezar a entender y reportar cómo piensan los otros y luego entonces comienzan a opinar. ¿Se acuerdan que yo les digo que su opinión no es necesaria? Bueno, en estos dos últimos tipos su opinión sí es necesaria, pero no es necesaria generalmente en las disertaciones o tesis. Ustedes únicamente pueden opinar en la introducción en cuanto a las motivaciones que les llevaron a realizar el estudio, donde podrían incluir alguna motivación personal, y luego en las recomendaciones, en donde ustedes pueden tener también razones personales para recomendar unos u otros. Disertaciones o tesis son normalmente los que se requieren para la graduación del estudiante y para demostrar que ha adquirido una serie de conocimientos en el campo del conocimiento, en el campo del cual se está graduando. Y es a lo que nos referiremos en este caso. Entonces, este es el tipo de trabajos que APA regula. Y bueno, era importante que ustedes lo supieran para que sepan primero juzgar los trabajos que van a incluir o no en su marco teórico. Y por último, ver con claridad estructurar sus propios trabajos y ver cuando se refieren a un tipo u a otro tipo. ¿Ok? Pareciera que para el compartir, estoy compartiendo de nuevo. Ok. Luego, estándares legales, éticos y profesionales. Entonces, los estándares legales y profesionales en la investigación y la escritura académica tienen tres principios fundamentales que deben seguirse. El primero es asegurar la precisión y ajuste a la realidad de los hallazgos científicos. Asegurar que los hallazgos científicos se ajusten a la verdad, que sean acurados. Lo que pasa es que no sé si esta palabra acurados existe en castellano. Quiere decir que sean ajustados a la realidad. Proteger los derechos y el bienestar de las personas, sujetos o participantes u objetos participantes en cualquier estudio. Proteger los derechos y el bienestar de los participantes en los estudios. Y proteger los derechos de la propiedad intelectual. Entonces, cuando hablamos de las citas, por ejemplo, y de citar correctamente, nos referimos a proteger los derechos de la propiedad intelectual. ¿Ok? También las normas APA se siguen para verificar que los hallazgos científicos sean ajustados a la realidad y se ajusten a la realidad. Y también es muy importante en los procedimientos seguidos proteger los derechos de las personas que participan en nuestro estudio, su derecho al anonimato, por ejemplo. En este sentido, Normas APA regula. En primer lugar, se debe planificar el recopilar la información siempre de forma ética, es decir, teniendo en cuenta los derechos de las personas. Por ejemplo, pidiendo un consentimiento para utilizar su imagen o sus ideas a la hora de que éstas sean reproducidas. Luego, que se ajuste a la realidad el reporte de los resultados de investigación. Esto es importantísimo, no falsificar la data o la información. Omitir información forma parte de la falsificación. Y es algo que muchas veces se ha hallado que muchísimos laboratorios o investigadores han omitido parte de la realidad para poder, básicamente porque todo es dinero, muchachos. Y cuando yo estoy haciendo una investigación, en la medida en la que yo consiga hallazgos útiles, esos hallazgos útiles me hacen que se invierta más en mi investigación y que yo tenga más dinero para seguir investigando. Entonces, si yo consigo cosas que podrían decir que mis hallazgos quizás no sean tan útiles y yo las omito, yo estoy faltando a la realidad y estoy faltando a la ética. Y eso ha ocurrido muchísimas veces en investigaciones serias. Aquí ponen algunos ejemplos que son, por ejemplo, selectivamente reportar unos estudios y no otros. O sea, decidir o seleccionar no utilizar ciertos estudios que podrían ser metodológicamente relevantes en sus hipótesis, en su teoría o en sus resultados, para contrastarlos con mi estudio obtenido, y yo decido este estudio no incluirlo porque no me ayuda a probar la tesis que quiero probar, aunque me permite contrastarla. Por eso yo les digo que cuando ustedes están haciendo su investigación, ustedes deben identificar
para dejar adentro solo aquello que van a poder contrastar con su teoría y sacar lo que no van a poder contrastar o lo que no les va a servir para contrastar con su teoría. Selectivamente, omitir el reportar manipulaciones o procedimientos que serían relevantes para cómo los hallazgos resultaron por lo mismo, porque no son útiles para lo que quiero probar. Y selectivamente excluir participantes, observaciones específicas. ¿Por qué? Porque están en contra de los resultados que yo quiero lograr. Entonces, esas son, digamos, las tres formas de omitir información que comúnmente llevan a falta de ética profesional en la investigación. Y bueno, era importante que lo vieran porque es algo que ustedes no deben hacer. Si hay una información que es contraria a lo que ustedes, al resto de sus investigaciones, ustedes deben tratar de entender el porqué o si no, por lo menos sencillamente decir que existe. Los errores, las correcciones y las retracciones después de la publicación. Correcciones, muchísimas veces, y esto pasa en la comunidad científica, yo puedo responder a otra investigación. O sea, cuando hay una investigación, otro investigador que está investigando en el misma área responde, mire, es que sus hallazgos a mí no me parecen válidos porque usted lo hizo dentro de tales condiciones y yo en mi laboratorio he observado que cuando esas condiciones dan, eso cambia los resultados. Entonces usted responde y entonces usted corrige. Bueno, corrijo y entonces pongo que yo los hice en estas investigaciones y que eso limita los resultados. Y esa corrección también se publica en el paper. Y luego las retracciones, bueno, ya cuando la gente tiene que retractarse, cuando el trabajo tiene problemas tan graves que hay que decir que no sirven. Las retracciones son muy importantes y que se debe entender que ese trabajo prácticamente no fue publicado. ¿Por qué son muy importantes las retracciones? Para que la comunidad científica no reproduzca información que no es verdadera. Entonces son muy importantes. O porque el artículo fue plagiado o por cualquier motivo de este tipo. Entonces, cuando hay una retracción de un artículo, hay que explicar qué ocurrió. Y hay que explicar que ese artículo se retiró sencillamente. ¿Ok? Continuemos. Ay, ya va, que me vine de una a... Ok, ahora vamos, después de que hablamos de este primer punto, de que la investigación se ajuste a la realidad y cuando no se ajusta a la realidad, ¿qué se hace? Vamos al siguiente punto que habla de la retención de la data, de los datos y el compartir los datos. Entonces, los autores deben guardar la data asociada a una investigación si les es requerida en cualquier momento. O sea, si yo hice un experimento y yo tengo ese experimento grabado, yo debo guardar el video. Yo debo guardar las encuestas porque me podrían ser requeridas y yo les puedo decir a ustedes, tráiganme las encuestas, una por una para mirarlas, por ejemplo. Luego, el compartir la data. Los códigos éticos le prohíben a los autores guardarse cualquier data que se les pida para la verificación del estudio. Sin embargo, sí deben guardar aquellos datos que les ayudan a retener la información confidencial del sujeto investigado. El compartir la data durante la revisión. Bueno, muchas veces mientras se está discutiendo, revisando el artículo antes de ser publicado, podría el journal al que se lo mandaste pedirte que te pase la data para revisarla y para ver si está bien. Durante el proceso de revisión y publicación, es lógico que se comparta la data para estar seguros de que se ajusta a la realidad del reporte, lo que hablábamos de que sea acurado, accuracy. Compartir la data después de la publicación podría otro investigador que está haciendo lo mismo en condiciones excepcionales pedir que se le comparta la data para verificarla o porque quiere hacer algo. En este caso no siempre está obligado, según los éticos códigos, el autor a compartirlo, a menos que sea directamente el que lo publicó el que se lo pide. Si es el journal que lo publicó, sí estás obligado a compartir la data. Si no es el journal, tú no estás obligado a compartir la data después de que ha sido publicada, porque se supone que ya el journal verificó que esa data se ajusta a la realidad y nadie más tiene que venir a estarlo verificando. Y el journal es una publicación arbitrada. Condiciones y excepciones dadas al compartir la data. Evidentemente las condiciones y excepciones dadas al compartir la data tienen que ver lo que yo les dije antes. Para compartir la data debe removerse cualquier cosa que permita establecer la identidad individual de las personas que participaron en el estudio, porque los estudios son anónimos. En el caso de ustedes, esto de compartir la data es válido legalmente. Ustedes deben guardar sus encuestas, sus videos, toda aquella data que haya sido investigada, toda aquella data. Sus análisis de contenido, sus análisis semióticos, para que se les pidan en el momento, si se los requiere,
antes de ser publicados o en cualquier momento a lo largo del trabajo, antes o después. Consideraciones de compartir la data referidas a las investigaciones cualitativos. La presentación en bruto de la data de las investigaciones cualitativas, por ejemplo, si yo tengo un diario de investigación, yo podría pedir nosotros podríamos pedir presénteme ese diario de investigación en bruto antes de que usted lo analice. Y las limitaciones de la confidencialidad, que son mucho más complicadas en la investigación cualitativa que cuantitativa, porque se define también al sujeto de investigación que podría ser identificado fácilmente. Por ejemplo, si hacemos entrevistas en profundidad, muchas veces se sabe a quién es el entrevistado. Muchas veces además debe saberse y él da su consentimiento. Ya no son anónimas. Por ejemplo, en todas las investigaciones de Oriana Fallaci, ¿verdad? Las limitaciones del consentimiento, a pesar de que los participantes hayan dado su consentimiento para un estudio, el investigador no debe extender ese consentimiento a otros investigadores. O sea, a mí me dieron el consentimiento de compartir toda la información, no necesariamente eso está, me permitieron compartirlo con otros investigadores para que lo usen también. Y luego, hay muchas limitaciones de la perspectiva de las investigaciones. Muchísimos estudios cualitativos ven su propia historia y perspectiva epistemológica como estar legitimada para influenciar el proceso de investigación. Sin embargo, el compartir la data de la investigación cualitativa, la perspectiva y la experiencia debe ser tomada en cuenta, de forma que se entienda que el compromiso del investigador no busca influenciar los resultados en un sentido u otro, es decir, siempre los influencia, pero no busca deliberadamente influenciarlos para que den este resultado. Al contrario, lo que se hace o lo que debe hacer el investigador es pensar cómo los influencia, ¿verdad? Y esto se toma en cuenta también como una limitación a la hora de reportar que esos hallazgos se correspondan a la realidad. Y lo que se debe cuidar es que la forma en la cual la perspectiva del investigador influencia no sea una forma en la cual se está haciendo a propósito para lograr un objetivo determinado. ¿Ok? Bueno, esto es muy importante, la duplicación de la publicación. Bueno, esto ya tiene que ver con los académicos y no se genera con ustedes o no debería generarse. Es que ustedes agarren y el mismo trabajo me lo den a mí y a otra profesora, por ejemplo. O repitan el mismo TFC, hagan la misma estrategia de comunicación para el mismo producto. Aquí la llaman estrategia de comunicaciones integradas de marketing y en corporativas la llaman estrategia de comunicación. Y entonces esté publicado 2 veces lo mismo. Bueno, hay investigadores que hacen eso. Publican el mismo trabajo, lo redactan de distintas formas, pero es la misma investigación y la publican en 2 sitios distintos. Eso lo hacen para mejorar sus niveles de publicación pero eso es éticamente incorrecto y es una de las cosas que deben revisarse. Que la misma data no sea o la misma investigación no sea 2 veces publicada. Sin embargo, sí podría analizarse de 2 formas distintas la misma data, buscando respuestas diferentes, y podría ser válido publicar 2 veces un artículo. Por eso esto éticamente es bien discutible y tiene mucho que ver con cuál es la idea. O sea, si el trabajo original, por ejemplo, yo hago un trabajo para investigar si las horas que los estudiantes dedican al estudio se relacionan con los resultados que tienen en las notas. Maravilloso. Pero yo lo hice para investigar eso y lo publiqué para investigar eso. Pero luego me doy cuenta en las preguntas que hice y en los ítems que investigué, que veo que el lenguaje o la cantidad de lectura o lo mucho que lea el estudiante también está relacionado. Pues yo puedo perfectamente hacer un artículo distinto. ¿Por qué? Porque es un objetivo de investigación diferente, aunque lo esté haciendo con la misma data, porque me di cuenta de que los mismos datos me sirven para responder una pregunta distinta que no había sido respondida en la primera investigación. Esto también tiene mucho que ver cuando se trata de estudios que son longitudinales. Entonces yo los voy publicando por partes, los hallazgos. También tengo que publicarlos varias veces. Y también tengo que referirme a los hallazgos anteriores para contrastarlos con los que tengo ahora. Entonces todo esto tiene que hacerse con mucho cuidado, tratando de que cada información que viene sea una información nueva y de que yo no la esté duplicando. Entonces, bueno, aquí te dan líneas generales para hacer eso. No nos vamos a detener mucho en ello porque nos demoraríamos demasiado ya y esta clase va larga, porque a mí lo que me interesaba aquí es que ustedes vean lo que es APA en general y a lo que se refiere el espíritu de APA, que no es necesariamente que dejemos 2.5 centímetros de cada lado.
Los autores están obligados a presentar su trabajo de la forma más completa y parsimoniosa posible, para que la data sea significativa. Es decir, si hay otros investigadores que están investigando cosas similares, lo mejor es que todos vayan publicando en el mismo periodo de tiempo para poder ir contrastando unos hallazgos con otros. Y que se vaya realmente aumentando en el campo del conocimiento. La republicación de artículos como capítulos de libro. Hay que avisar y hay que citar que el artículo fue publicado originalmente en tal parte. La duplicación de artículos como artículos de libro. Y aquí habla de las implicaciones del plagio y del autoplagio. Entonces, ¿qué es el plagio? Esto sí es bien importante para ustedes porque esto tiene que ver con la forma en la que cita. El plagio es el acto de presentar sus palabras, ideas, ideas o imágenes de otros como propias, negándole al autor su crédito. Ustedes les complica mucho esto porque el hecho de que ustedes, si ustedes van a citar un artículo, ustedes no tienen que citarlo textualmente. No tiene sentido que lo citen textualmente. Ustedes pueden decir, fulanito piensa tal y tal cosa, parafraseando o incluso en sus propias palabras, pero estando seguros de que se corresponde a lo que esa persona quiso decir. Entonces, por eso ustedes citan, fulanito, apellido y año de la publicación. En la publicación tal, dijo esto y esto y esto porque él opinaba esto y esto y esto. No están opinando ustedes, pero están diciendo lo que el otro dijo. Incluso ustedes pueden haber revisado 5 artículos y decir fulano, fulano, fulano y fulano coinciden en pensar esto y esto y esto. O sus hallazgos coinciden de investigación en esto y esto y esto. Pero siempre respetando las ideas de los demás. ¿Ok? Por eso yo les decía que el marco teórico, además de no ser un glosario de conceptos, no es una concatenación de citas, un montón de citas seguidas, no. Es una producción propia que hacen ustedes en las cuales presentan las ideas de otros, organizándolas de forma tal que den sentido a su propia investigación y que puedan ser contrastadas con su propia investigación. Es decir, el marco teórico es una elaboración propia, una elaboración de ustedes. Esta clase de hoy, por supuesto, complementa en gran medida la clase de marco teórico que habíamos visto antes. Los derechos y el cuidado de los derechos de los participantes, los sujetos que participan en sus estudios, ustedes deben obtener el consentimiento informado, la persona tiene que dar la persona tiene que dar permiso para que se utilicen sus datos, minimizar o tratar de no exponer a los participantes nunca de forma a un daño físico, emocional o psicológico, no quitarles nada, no tener relaciones en las cuales las personas tengan que contribuir, ayudarlos a ustedes, darles dinero, por ejemplo. No utilizar su estatus, poder o autoridad para que la gente tenga que participar obligatoriamente en un estudio. Por ejemplo, yo como profesora no debería utilizar mi autoridad para que ustedes obligatoriamente tengan que participar en mis estudios. Esto también es relativo, porque cuando yo los mando a hacer una investigación que tiene que ver con mis temas de investigación, pues de alguna manera los estoy obligando, pero los estoy obligando porque ustedes están adquiriendo un conocimiento. Si no fuese necesario para mi materia que ustedes adquiriesen ese conocimiento, eso sería incorrecto. Inducirlos de forma excesiva o inapropiada a participar en el estudio, injustificadamente hacer que la gente haga cosas que no quiere hacer. Tomar medidas inadecuadas de la data de los participantes. Es decir, que hay que respetar a los participantes. Lo que quieren decir todas estas normas que nos dicen aquí, y el espíritu de la norma es que nosotros tenemos que siempre respetar, eso lo digo muchísimo en investigación de mercado, a las personas que nos dan su opinión o que participan en una investigación. En estos casos es peor porque en muchos casos son investigaciones incluso médicas en donde la gente puede exponer su salud, ¿no? Proteger la confidencialidad, que es súper importante, tener estrategias que permitan que no se vea quién es la persona, que no se identifique quién es la persona que da la información. Y luego tener en cuenta los conflictos de intereses, como les digo. Si a mí me financia un laboratorio como Bayer mi investigación, no es raro, de hecho ha sido súper discutido, que la aspirina ayude realmente a prevenir ataques cardíacos. Y bueno, aquí te dicen los distintos tipos de intereses, tanto de un laboratorio que te financia como de los mismos grupos que están publicando o realizando las publicaciones. La protección de los derechos intelectuales, y entonces aquí vamos a las citas de APA. El orden de los autores, aquí te explican cómo vas a ordenar a los autores, pero eso sí los tienen ustedes todo claramente visto y están todos los ejemplos de cita de APA y lo tienen que hacer así. Ahora APA tiene también ejemplos de cómo se citan videos y de cómo se citan personas.
te dan el tipo de citas que pueden tener, y entonces aquí sí está que pueden citar comunicaciones personales en la investigación cualitativa, que es muy importante la afiliación del autor. Aquí está. En el texto siempre se tiene que citar a quién está hablando. Bueno, aquí te están dando la estructura del artículo, de lo que es el abstract y lo que son las palabras claves. El texto del artículo debe contener las contribuciones a todos los autores que estén hablando, se debe identificar de quién son las ideas originales, y en la lista de referencias yo debo tener cómo ubicar cada una de esas ideas originales, es decir dónde están ellas. Y en los pies de páginas no se ponen normas APA quién es el autor de una obra. Los pies de páginas sirven sencillamente para explicar o sostener información que está en el texto, que no es necesariamente que es relevante, pero que no, para no distraer al autor, pero que es información relevante. Los apéndices y los materiales suplementarios también se deben hablar. Bueno, aquí estamos hablando ya de lo que es el formato de normas APA, los encabezados. Esa parte formal la revisan ustedes, porque simplemente es leer y ver cómo se pone y cómo se utiliza. Lo que son los estándares en la forma de redactar y de la redacción científica. Entonces, bueno, la cualidad de un buen abstract. Vamos a ver si aquí tenemos también, ¿verdad? Sus investigaciones tienen un abstract, por eso les digo que son una mezcla entre la tesis y cómo debe ser un buen abstract cuando ustedes estén escribiendo su abstract. Primero debe ser acurado. ¿Qué significa que sea acurado? Que refleje la realidad de ese campo de investigación. Debe ser no evaluativo, debe ser coherente y legible con facilidad y debe ser conciso. De hecho, hay una cantidad máxima de palabras. Bueno, aquí te explica los abstracts de los artículos empíricos cómo deben ser y en cada uno de los casos. Y en los artículos cuantitativos o metaanálisis, el abstract, por ejemplo, debe decirte cuáles son las características de inclusión de los estudios. Es decir, nosotros incluimos estudios que trataran estos análisis de estas bases de datos, por ejemplo. Esas cosas obligatoriamente deben estar en los datos cuando se trata de un metaanálisis, en el abstract. En los artículos de revisión de la literatura lo mismo, se revisaron, esta revisión se hizo en estas bases de datos y durante este periodo de tiempo. Eso tiene que estar obligatoriamente en el abstract. En los artículos teóricos se debe decir cuál es la teoría que se va a revisar. En los artículos metodológicos lo mismo, cuál es la metodología que se va a realizar y en qué caso se realizó. La introducción. Los estándares de la introducción yo se los doy claramente en el modelo, en el formato de TFC que tienen colgado en la página, pero aquí les dice que tiene que haber un marco que hable de la importancia del problema, que debe haber antecedentes históricos y que se deben articular cuáles son los objetivos del estudio, tanto cuantitativos como cualitativos. Y cuando son métodos mixtos debo ponerlos los dos. Y ya estamos un poco hablando de las partes del trabajo, cuáles son los estándares para reportar información cuantitativa y para reportar información cualitativa. Muy bien, entonces en la próxima clase lo que vamos a hacer, para culminar con toda esta parte formal con la que estamos trabajando en este momento, vamos a dejar de compartir la pantalla y pasemos a vernos ahora. En la próxima clase vamos a revisar el modelo que ustedes van a seguir. Aunque lo tienen allí, me pueden ir haciendo preguntas y yo sé que ya lo están siguiendo, vamos a revisar ese modelo. Lo más importante que había que entender de las normas APA son dos cosas, y las reduzco en esto. Uno, el estilo de escritura. Normas APA lo que nos dice es que debemos escribir de una forma que se entienda, que sea clara, que sea concisa y que no permita las dudas. Dos, que nuestros hallazgos deben reflejar la realidad de la forma más acurada posible. Tres, que debemos tener consideraciones y respeto ético ante nuestros sujetos investigados. Cuatro, que debemos y estamos obligados a ser honestos siempre en el reporte de nuestras actividades, a no plagiarnos a nosotros mismos, a no duplicar lo que hacemos para mejorar cómo quedamos, y que debemos reflejar eso en nuestras investigaciones. Entonces, todas las normas APA van en ese sentido, ¿ok? Y luego hay una serie de aspectos formales que se deben cumplir para facilitar la lectura de aquel que lee. Y de eso se trata el seguir las normas APA. Entonces, bueno, muchas gracias por hoy y seguimos en la próxima clase.